Posteriormente vamos a pasar a construir este cilindro. Para construirlo vamos a generar un sketch en la cara superior y vamos a proyectar este elemento, este círculo que habíamos generado anteriormente. Vamos a darle en proyectar y lo vamos a volver elemento de construcción. ¿Para qué hacemos esto? Para que al momento que nosotros vayamos a hacer un círculo, nos genere automáticamente la restricción de concentricidad entre los elementos. Ahora, el diámetro de este elemento, nosotros lo vamos a ubicar, que era de un valor de 76. Posteriormente le vamos a dar en salir. Y lo que vamos a hacer en esta ocasión va a ser un pad de 2 direcciones. ¿Por qué de 2 direcciones? Porque si se dan cuenta, nosotros estamos generando un sketch en esta cara. Posteriormente, tenemos que llegar de nuevo hasta el plano donde teníamos el espesor de los 3 milímetros, donde empezamos a generar nuestra pieza, es decir, hasta esta cara, y vamos a tener que extruirlo hacia arriba. ¿Qué tanto lo vamos a extruir? Vamos a visualizarlo en nuestras vistas. En nuestra vista de la parte de arriba observamos que el espesor total de este cilindro es de 64 milímetros. Quiere decir que si yo ya estaba 19 milímetros sobre el plano principal, cuando yo genere mi pad, voy a tener que ser 64 menos 19, veamos en preview, nos da 45 milímetros, y posteriormente, en la dirección contraria, le vamos a dar, ¿cuánto? Si aquí teníamos 19, perdón, si aquí teníamos un pad de 16, si queremos llegar de nuevo a la cara de mi pieza, de mi primer pieza, le tenemos que dar 19 en la otra dirección. Esto al final, la suma nos tiene que dar 64, 45 más 19, 64. Le damos en preview. Ahora, algo que nos faltó aquí es, dentro de este sketch, el elemento que habíamos vuelto de construcción, como queremos que genere de nuevo la perforación en una sola, dentro del pad, habilitamos este elemento y le damos OK. Una vez hecho esto, ya tenemos el primer soporte de la pieza. Posteriormente nos va a faltar generar ¿quién? El soporte que está en la parte de manera horizontal, este de aquí. Para generarlo, vamos a generar un sketch en esta zona, donde tengamos esta cara plana. ¿Por qué en esta cara plana? Porque si yo lo genero en esta zona, voy a tener que calcular algunas distancias de cómo va a ser el espesor hacia un lado y hacia otro. Para simplificarlo, nosotros sabemos que con las vistas de nuestro plano, sabemos que la pared que va a conectar la base con el cilindro se genera de manera, hay una cara plana en esta zona. Entonces, si nosotros seleccionamos esta zona y le damos Sketch, podemos construir los círculos con diámetro de 70 y de 44. Le damos doble clic para hacer dos a la vez, que sean concéntricos entre sí. Y al momento que nosotros le vamos a dar las dimensiones, vamos a ver respecto a qué elemento lo vamos a referenciar. Ahora, nosotros habíamos dicho en la vista frontal que la distancia entre el centro de este elemento, de estos dos círculos que son estos de aquí, y el centro de este cilindro que habíamos hecho de manera vertical, hay 146 milímetros. Para darle la restricción, vamos a proyectar esta circunferencia, que si se dan cuenta, si nosotros seleccionamos el perímetro de este círculo, al proyectarlo, se va a generar una línea recta. Esta línea la vamos a volver de construcción y vamos a seleccionar un punto dentro del menú de Profile. ¿Esto para qué? Para que cuando nosotros ubiquemos un punto a la mitad,
nos permita dar esa restricción. Entonces vamos a seleccionar Constraint, el punto que acabamos de generar a la mitad de la línea y el centro de mis círculos. Y le vamos a dar una distancia horizontal de 146. Una vez que dimos esta distancia, nos faltaría únicamente restringirlo de manera vertical. Con respecto a quién lo vamos a restringir, la distancia que tenemos de 105 milímetros, nosotros la vamos a encontrar respecto a la cara de la parte de abajo y al centro de mi círculo. Entonces, le vamos a seleccionar el centro de mi pieza y la línea horizontal de mi plano principal y le vamos a decir que la distancia vertical sea 105 milímetros. Una vez hicimos esto, lo que vamos a tener que hacer es generar un pad, de nuevo, con dos límites diferentes. ¿Cuáles van a ser estos límites? Nosotros vamos a visualizar que en nuestra pieza vamos a tener que, a la pared que vayamos a construir después, vamos a tener un espesor de 3 milímetros. Quiere decir que en esta zona debe de sobresalir 60 menos el espesor que nosotros vayamos a tener en esta zona, para que podamos dejar los 3 milímetros libres. ¿Cuánto va a ser este espesor? Aquí nos indican que esta pared que vamos a tener aquí mide 19. Entonces, le vamos a quitar 19 milímetros. Posteriormente, en la segunda definición, lo que nosotros vamos a hacer es que este elemento tenga los 19 milímetros del espesor que va a tener por definición en la pieza, más los 3 milímetros que dijimos que tiene que sobresalir de la pieza. Quiere decir que al momento que yo genere esta pared, voy a tener entre esta cara y la pared que genere en esta zona 3 milímetros de sobresaliente. Ahora, una vez construido esto, vamos a seleccionar de nuevo esta cara y vamos a proyectar algunos elementos. Vamos a proyectar esta línea horizontal y vamos a proyectar estos dos círculos. Los vamos a volver elementos de construcción y vamos a empezar a generar la pared para trabajarla con una operación de pad. Si lo hacemos exactamente a la mitad de nuestro elemento, vamos a ver que lo vamos a poder generar con un mirror. Para esto vamos a crear una línea de construcción que parta de mi línea de proyección de la parte de abajo hasta el centro de mi círculo. Una vez que hicimos esto, vamos a conectarlo también con una línea de construcción que parta del centro hacia la derecha. Una vez que la seleccionamos, lo que vamos a hacer es, con una línea que ya no sea de construcción, en el vértice de la línea que acabamos de crear, en la línea horizontal, que está conectando con la circunferencia, la vamos a conectar con la línea de proyección de la parte de abajo. Cuando nosotros hacemos esto, lo que vamos a poder, con una sola dimensión adicional, vamos a poder restringir la pieza. Porque si nos damos cuenta, al mover esta línea, solo se quiere mover de forma horizontal sobre esta línea, sobre este punto de aquí. Para esto vamos a ver cuál va a ser el largo del rectángulo que va a estar definido en la base, aquí en esta parte. Para ello vamos a buscar en nuestro plano y vamos a ver que la distancia de esa base, de ese rectángulo que vemos acá, es de 118 milímetros. Quiere decir que la distancia entre la línea vertical y el punto tiene que ser 118 entre 2. Con esto quedaría restringida esta línea, que nos faltaría conectarla con
la línea de construcción que tenemos en el centro de forma vertical y darle un mirror a estas dos líneas. Recuerden, seleccionamos las líneas, le damos mirror y seleccionamos el eje de simetría con el que lo queramos copiar. Ahora, una vez que hicimos esto, podemos habilitar de nuevo el círculo exterior y con la herramienta de Quick Trim vamos a eliminar lo que no nos interese de este arco, que va a ser la parte de arriba. Una vez hecho esto, nuestro perfil queda totalmente cerrado y si le damos en Exit, buscamos el pad, lo que vamos a hacer es dar el pad con el espesor de la pieza, que eran los 19 milímetros. Pero ojo, tenemos que darle en la dirección contraria. Lo pueden hacer directo de reverse o le pueden dar clic en esta línea que aparece dentro del pad. Le dan preview y quedaría definida nuestra pieza en esta zona, en la peaca. Ahora, aquí quedan los 3 milímetros de espesor que habíamos definido anteriormente. Ahora, lo que nos faltaría de aquí es generar las cuñas con stiffener o generar un triángulo y darle una operación de pad. Para esto, vamos a tener que hacer que coincida la mitad, que el plano quede exactamente a la mitad de los centros de los círculos. ¿Cómo vamos a generar esto? Nosotros sabemos que este plano principal está a la mitad de este círculo. Entonces, si nosotros nos vamos a las distancias que teníamos en la vista frontal, tenemos que entre este plano y el centro de este elemento tiene que haber una distancia de 222. Entonces, vamos a generar un plano. Recuerden, lo encontramos en Reference, le vamos a dar Plane y automáticamente al tener seleccionado un elemento, si es un elemento plano, ya sea un plano o una cara, nos va a generar un offset. Quiere decir, un espesor del plano, por así decirlo. Dijimos que 222 milímetros. Si lo rotamos, vamos a visualizar que estamos a la mitad. Ahora, podemos generar una distancia entre este plano y la mitad de este elemento. ¿Cuánto va a ser? 146. Vamos a generarlo, le vamos a dar en reverse para que nos los mande a la otra dirección y le decimos 146. Una vez le damos OK, vamos a visualizar que el plano aparece a la mitad. Vamos a seleccionar el primer plano, este plano que tenemos aquí, sobre el primer elemento. Le vamos a dar Sketch y vamos a generar la línea para generar la cuña. Para esto vamos a proyectar estas dos líneas y las vamos a volver elementos de construcción. Después de volverlas elementos de construcción, vamos a hacer una línea inclinada que conecte entre estas dos líneas punteadas. Una vez que nosotros hicimos esto, vamos a buscar las dimensiones con las que vamos a poder restringir este elemento. Dentro de nuestro plano vamos a encontrar los ángulos que van a tener estas cuñas. Este primero, que lo podemos identificar como la parte de atrás, tiene un ángulo de 50 grados. Entonces, con Constraint, vamos a seleccionar la línea y la línea horizontal para que nos dé el ángulo de 50 grados. Posteriormente, ¿qué nos faltaría definirlo? Nos falta definir a qué distancia se va a encontrar este elemento. Nosotros, si vemos en en la vista frontal, encontramos que desde la cara de la pared, que es esta de aquí, hasta el punto donde se vaya a generar la cuña, tiene una distancia de 35 milímetros. Entonces, seleccionamos Constraint, la línea vertical y el punto de esa cuña. Y le vamos a decir que mida 35. Una vez hicimos esto y las líneas están conectadas, nos vamos a salir del sketch y en el módulo de Solid Combine, dentro del menú donde encontramos Sketch Pocket, que es este de aquí, este rectángulo que tiene una cara amarilla y una cara azul,
Lo vamos a abrir y vamos a buscar la herramienta de Stiffener. Esta herramienta automáticamente nos va a preguntar cuánto es el espesor de esta cuña. Según nuestro plano, vamos a encontrar que el espesor de las cuñas es de 13 milímetros. Le decimos 13 milímetros. Preview y OK. Una vez que hicimos esto, lo que vamos a hacer es generar dentro de este mismo plano otro sketch para hacer ahora la cuña que tenemos de este lado. Le damos Sketch y vamos a proyectar ahora esta línea vertical y la circunferencia de mi círculo. Y los vamos a volver elementos de construcción. Ahora, si queremos conectar una línea que coincida aquí con esta zona del círculo, del cilindro, lo que vamos a hacer es una línea de construcción que conecte el punto de mi circunferencia de la proyección hasta la línea vertical. Automáticamente queda restringida y solo tendremos que construir una línea que conecte desde el punto de mi línea vertical en la parte de abajo, porque tiene que coincidir con la pared, hasta un punto de esta línea punteada que habíamos conectado. Ahora, esta distancia, podemos trabajarlo con distancias o con ángulos. Vamos a ver si tenemos alguna distancia o algún ángulo en el plano. Buscamos una cara lateral. En la cara izquierda podemos observar que la distancia entre la pared y lo que sobresale del cilindro tiene un ángulo de 30.17. Entonces generamos una restricción entre estos elementos y decimos que su dimensión es 30.17. Automáticamente queda restringido. Entonces nos salimos del sketch, le damos de nuevo en Stiffener y le volvemos a dar el espesor de 13 milímetros. Una vez teniendo nosotros esto, únicamente nos faltaría generar en el plano que habíamos hecho en la parte derecha la cuña de este elemento. Ahora, vamos a darle Sketch. Vamos a proyectar la línea horizontal y la línea que sea la circunferencia de nuestro círculo y lo vamos a volver elemento de construcción. Ahora, una vez que nosotros tengamos esta línea, vamos a conectar el punto de mi círculo con la línea vertical y vamos a conectar una línea inclinada entre la línea horizontal punteada y la línea vertical de proyección. Digo, la línea vertical de construcción. Ahora, una vez que nosotros hicimos eso, lo que vamos a hacer es generar un ángulo entre esa línea y la línea vertical, la línea horizontal. Nosotros vamos a encontrar que su valor es de 30 grados. Entonces, entre esta línea y esta línea es de 30 grados. Y nos faltaría definir una distancia horizontal o vertical, hacia dónde se va a encontrar el elemento. Si buscamos en el plano, vamos a encontrar que la distancia es de 38 milímetros. Entonces, entre este punto y esta línea, vamos a darle una distancia de 38 milímetros. Entre la parte de abajo y el punto donde conecta mi línea de manera vertical. Le vamos a dar en salir. Y vamos a generar de nuevo un stiffener con un espesor de 13 milímetros. Una vez nosotros tenemos estas cuñas, podemos ocultar estos planos que ya no vamos a utilizar. Y lo que vamos a hacer es los agujeros que habíamos dicho que eran para los elementos de sujeción, estos de aquí, que tienen diámetro de 28 con un espesor, con una profundidad de 2 milímetros, aquí. Entonces, vamos a generar un sketch en esta zona y vamos a proyectar estos elementos.
los 4 círculos a los que les vayamos a quitar material. Los vamos a proyectar, los volvemos elementos de construcción y vamos a construir 4 círculos con las medidas de 28 milímetros. Recuerden que lo que nosotros podemos hacer es darles una restricción de igualdad donde solo uno de estos elementos tenga la dimensión y con esta restricción, si decimos que va a valer 28, todos estos elementos, los 4 círculos, van a valer 28. Para hacer esto, le damos su valor, seleccionamos el círculo que tenga la cota, seleccionamos otro de los círculos y le vamos a dar en definición de equal dentro de la definición de la restricción. Una vez nosotros hicimos esto, si se les hace más fácil darle la cota con la distancia, también es válido. Si no, lo pueden trabajar con esta restricción de equal. Una vez que nosotros lo hayamos trabajado de cualquiera de las maneras, vamos a generar un pocket con una distancia de 2 milímetros. Una vez que nosotros vamos a generar esto, únicamente nos quedaría terminar con los fillets. Si nosotros vemos aquí dentro de nuestro plano, nos dice que todos los bordes redondeados van a tener un fillet de 3 milímetros. Nos podemos ayudar con la vista isométrica para visualizar qué elementos van a tener el fillet. Vamos a seleccionar el contorno de nuestra pieza. Y le vamos a decir que tenga un fillet de 3 milímetros. Ahora, recomendación. Cuando ustedes lo empiecen a trabajar de esta manera, trabájenlo por zonas. Aunque todos los elementos vayan a llevar un fillet de 3 milímetros, si nosotros hacemos de manera continua elementos, por ejemplo, esta cuña de aquí, con la cuña del otro lado y con estas partes inclinadas, puede pasar que el programa nos aviente errores y directamente nos diga que no puede generar las operaciones. Entonces, por cada uno de los elementos, vamos a generar estos fillets. Vamos a pasar primero con la primer cuña, con esta de aquí. Seleccionamos todas sus caras. Y le vamos a dar en fillet de 3 milímetros. Posteriormente vamos a trabajar con este fillet de acá. Vamos a ver si nos permite trabajar con este que está cercano y que no tiene algún elemento que pudiera darle alguna como alerta. Le damos fillet, damos preview y en esta ocasión nos dejó con estos. Ahora, nos faltaría los de la pared, esta de aquí, darle a la pared y darle a este elemento de aquí, este pequeño. Este ahorita lo vamos a dejar pendiente porque vamos a ver si lo hacemos de manera directa, nos va a aventar una alerta. Vamos a hacer la prueba. Si le damos un fillet de 3 milímetros y le damos en OK, hay ocasiones en las que si nosotros no tenemos definida la zona, puede tomar automáticamente también la parte de abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que tendríamos que darle definiciones a los límites. Si en esta ocasión no nos aventó la alerta, vamos a tratar de hacerlo todo completo. Entonces, vamos a seleccionar los límites de abajo, los de la parte de arriba, estos de aquí, este de aquí, y los verticales.
Una vez que nosotros seleccionamos todos estos ejes, vamos a darle Fillet y vamos a darle en Preview. ¿Nos dejó? Entonces vamos a terminar de seleccionar este fillet que se encuentra en la parte de abajo, que lo vamos a encontrar en esta zona de aquí. Para esto nos ayuda de mejor manera la vista isométrica. Vamos a seleccionar el eje que conecta con la pared y vamos a visualizar si hay otro eje que tenga también esta zona. Vamos a agarrar el eje de aquí, le damos en Preview y le damos OK. Automáticamente aquí nos apareció la alerta que les mencionaba, que no lo puede computar de una sola manera. Para ello, vamos a quitar estos elementos que habíamos dicho. Le vamos a dar OK donde nos dejó. Y con operaciones por separado vamos a hacer estos ejes. Vamos a darle Fillet. Vamos a seleccionar esta zona de la parte de abajo de mi elemento. Le vamos a dar en Preview. ¿Ok? Vieron cómo por zona, si nosotros tratábamos de unir los ejes de la pared junto con los ejes que nosotros tenemos donde inician estos cilindros, donde están recargados, vemos que no nos deja el programa. Entonces, la recomendación es, si tenemos zonas similares, curvas similares, lo trabajamos de esa manera. Con esto, lo ponemos en vista isométrica para visualizarlo y quedaría terminada la pieza.